Efectivamente, aprobamos estas mociones porque nos parece que tienen una repercusión importante. Para el caso particular de las pólizas de riesgos de trabajo, el aumentarles el valor a la prima podría significar que muchas personas dejen de utilizar este seguro que es tan importante para todos los trabajadores en Costa Rica. Aumentarle su valor podría tener una repercusión entonces importante desde el punto de vista de la seguridad social, y eso nos preocupa. Y efectivamente no es una póliza que yo adquiero por un asunto lucrativo, por un asunto de que mira qué bonito que es, sino porque es un requerimiento importante. Igual con el sector agropecuario, nos parece que el sector agropecuario merece un trato particular en este proyecto de ley, puesto que el sector ha venido en detrimento, y para Costa Rica el sector agropecuario sigue siendo un sector muy importante porque es un sector generador de empleo, principalmente en las áreas rurales del país. Don Walter, tal vez si nos da su posición luego de que se rechazara el lunes ese texto presentado por el gobierno. Bueno, en primer lugar, decirles que el Partido de Integración Nacional está en contra de todo tipo de impuesto que le pongan nuevamente al pueblo de Costa Rica. Este es un pueblo muy golpeado, con un alto índice de desempleo. Me parece que este gobierno está disfrazando este proyecto con un paquetazo de impuestos en donde no habla en ninguna parte del proyecto de la reactivación de la economía, ni habla de elevación fiscal aduanera. Entonces, nosotros estamos como un grupo que en asocio con los sectores del país, el sector productivo, el sector sindical, la iglesia, sectores agrícolas, etcétera, hemos dicho no a este proyecto. Y desde ese punto de vista, me parece que las mociones que aquí se discuten son un asunto cosmético, porque se está gestionando debajo de eso un nuevo texto para ver si se llega a un consenso en donde nosotros estamos claros en que estos proyectos no combaten el déficit fiscal. Lo que hacen es básicamente disfrazar nuevamente, quitando algunos impuestos, pero dejan otros. Al final se va a ver afectado el sector productivo nacional y va a haber más desempleo, como lo vamos a demostrar nosotros posteriormente. Don Eduardo, su posición con estas mociones que se han aprobado el día de ayer. Bueno, muy buenos días. Sí, en realidad el Partido Restauración Nacional, a diferencia de lo que piensa el diputado Muñoz, sí considera que el país requiere de un plan fiscal, que el país requiere de ingresos frescos, requiere también controlar el gasto público y gastar de manera eficiente los nuevos recursos que se allegarán a través de un plan fiscal. Nosotros creemos efectivamente en un cambio del impuesto de venta al impuesto del valor agregado. Creemos que las economías modernas es lo que se aplican, de manera que nosotros estamos de acuerdo en brindar los votos para impulsar el plan fiscal bajo ciertas condiciones, por supuesto, que estaremos trazando en la reunión de fracción del día lunes, porque nosotros sí creemos en cuidar al sector más vulnerable, y entonces hemos coincidido con el compañero Villalta en algunas mociones donde se gravaba al sector más vulnerable, y en la medida en que se exonere a ese sector, nosotros daremos los votos nuestros, porque lo que vamos a proteger es la gente más necesitada. Creemos que el impuesto debe ser solidario y que los que tienen más deben pagar más, y los que tienen menos, los que están en condiciones de vulnerabilidad, deben estar exonerados. De manera que nosotros vamos a defender a capa y espada la tasa cero en materia de canasta básica, en materia de educación, en materia de salud, y en otras materias bastante sensibles, y aunque Hacienda ha venido diciendo que la tasa cero no da trazabilidad, nosotros tenemos los estudios esquematizados inclusive, donde la tasa cero con deducción plena, o sea, dando un crédito fiscal
es la óptima para darle trazabilidad, para combatir la evasión y la elusión, de manera que coincidimos en muchas posiciones con el compañero Villalta, y desde ese punto de vista vamos a apoyar. Pero aclaro que el próximo lunes en la reunión de fracción nosotros vamos a trazar las condiciones sí o sí bajo las cuales daremos los 14 votos al plan fiscal, o no lo daremos si no se nos dan esas condiciones. ¿Es viable estas propuestas en que está haciendo el diputado Dardo Cruchen, doña Yorlene? Vamos a ver, yo diría que algunas sí y algunas no. El objetivo de hacer un proyecto de reforma fiscal es poder alcanzar algunos puntos del PIB que nos permitan entonces poder disminuir el déficit fiscal. Un principio importante que todos tenemos que tomar en cuenta es que el proyecto tiene que rendir. Mientras más erosionemos las bases del proyecto, y cuando digo erosionemos es que mientras más le quitemos y más le quitemos, eso va a hacer que el proyecto menos rinda. Si el proyecto no rinde, entonces no tiene la mayor razón de ser, y continuaríamos en la situación fiscal en la que nosotros estamos, muchísimo más grave del escenario que hoy tiene. Entonces, para nosotros en Liberación Nacional esa es una premisa absolutamente importante. Eso es un criterio. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de analizar un apartado del documento de proyecto, siempre tomamos en cuenta ese ejercicio de ver hasta dónde estamos erosionando esa base, ¿verdad? Y creo que todas las fracciones deben de hacer ese ejercicio, porque quizás es la parte más legítima de todo lo que uno puede hacer. Uno quisiera no tener que grabar nada, ese es el ideal, pero los ideales no existen. No existe el proyecto de reforma fiscal perfecto tampoco, donde nosotros como fracción nos sentemos enteramente satisfechos de lo que se está produciendo, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo en entender de que todos tenemos que hacer un aporte para que este país pueda avanzar. Y aquí cuando digo este país es todas, porque al final, todas y todos, porque al final las repercusiones que puede tener el tener un proyecto de reforma fiscal tan erosionado que no rinda, pues va a ser significativo en términos de generaciones de empleo, en términos de reactivación económica, en términos de cobertura de servicios que en este momento son importantes, como redes de cuidado, como redes para adultos mayores y ese tipo de cosas. Don Walter, me parece que usted sí coincide con muchas cosas de don Eduardo, por lo que se ha podido conversar. Bueno, nosotros pusimos mociones en esa misma dirección. Estas no son mociones del diputado Villalta, es decir, nosotros tenemos mociones en el campo de medicamentos, igual que otros diputados, en el tema canasta básica, en el tema de seguros de riesgos del trabajo. No es propiedad de un diputado, sino que hay varias fracciones que coinciden en esos temas. Pero no podemos confundir al televidente. O sea, primero hablemos claramente, yo no estoy en contra de resolver el déficit fiscal. Esto es un plan de impuestos, y en el déficit fiscal hay una serie de factores. ¿A dónde está en ese proyecto los millardos, o sea, miles de millones que se van en las aduanas? ¿A dónde está en ese proyecto la reactivación económica para generar empleo? Habla de contención del gasto público, la ministra de Hacienda, de 53.000 millones de colones, van a seguir viajando, van a seguir gastando plata en publicidad, van a seguir haciendo fiesta. ¿A dónde está en ese proyecto el tema del contrabando? ¿A dónde está en ese proyecto el tema fundamental de hablar de la informalidad? Hay un montón de gente que trabaja en Costa Rica sin recibir las condiciones. Entonces, si nosotros vamos a una mesa es para hablar de reactivación económica, es hablar del déficit fiscal, pero nosotros como partido que viene de un centro de estudios durante muchos años, tenemos que alertar al país que lo que pretende este proyecto es poner impuestos que existen ya en cantidad. En este país hay impuestos para todo, y que al final el deterioro de la calidad de vida se va a dar, y nosotros no queremos ser cómplices de llevar al pueblo a un deterioro mayor de su calidad de vida. Sí, y yo quisiera aclararle al televidente las razones por las que el Partido Restauración Nacional votó en contra del texto sustitutivo, porque ese texto sustitutivo no había sido consensuado entre los diferentes sectores, entre las cámaras, entre sindicatos. Lo que fue consensuado originalmente es el texto base, el existente en este momento, pero ese texto sustitutivo fue llevado de una manera
atropellada. Inclusive nosotros en su momento cuestionamos el procedimiento porque dijimos que el mismo día que se presentó fue el que se abrió para impulsar las mociones y que no se puede mocionar sobre mociones, porque ese texto era una moción y nos abrieron espacio para mocionar sobre mociones, lo cual es manifiestamente improcedente desde todo punto de vista. De manera que nosotros rechazamos ese texto. Ahora, consideramos que la discusión que se está dando en la comisión en estos días, estos 2 días que se han discutido las mociones, nosotros consideramos que eso es un saludo a la bandera. ¿Y qué es un saludo a la bandera? ¿Por qué? Porque paralelamente se está discutiendo un nuevo texto sustitutivo, esperamos un poco más consensuado, y entonces nos parece que esa discusión es una discusión estéril, es un saludo a la bandera. Entonces, bueno, por situaciones especiales en mi caso no he podido estar, pero tampoco mi jefe de fracción ha hecho un mayor esfuerzo por estar, porque creemos que es un saludo a la bandera, que será el nuevo texto que se logre consensuar, que acoja las posiciones del mayor grupo de fracciones representadas. Me parece que será lo que emerja, y esperamos que haya la apertura del gobierno en ese sentido para acoger las mociones de las diferentes fracciones, las iniciativas de las diferentes fracciones, y que podamos construir verdaderamente un buen texto sustitutivo, pero construido, no impuesto ni llevado de manera atropellada, sino bajo una construcción verdaderamente consensuada, donde todas las partes salgamos satisfechos. Siempre y cuando se dé esa coyuntura, Restauración Nacional pondrá los votos, porque nosotros estamos claros que el país necesita allegar recursos frescos, y como lo ha dicho la compañera diputada Yorleni, recursos que alcancen, pero sí creemos que no se puede ni vamos a permitir que golpeen al sector más vulnerable. Este servidor le preguntó a la ministra en su comparecencia cuánto representaba el gravar con el 2% de la canasta básica al sector más vulnerable, y me habló de 30,000 millones. 30,000 millones representan en el gran déficit fiscal un grano de arena en las amplias playas de Limón, de manera que yo no puedo en modo alguno imponer el tecnicismo sobre la vulnerabilidad del sector, de la gente más necesitada. Yo creo que eso debe ceder, y me parece también que un proyecto de esta naturaleza, de la seriedad que representa y el impacto que va a tener sobre todos los costarricenses, no se debería haber llevado de la manera tan atropellada como se está llevando, porque no es un proyectito que va a impactar por ahí a un solo sector, sino que va a impactar a toda la economía costarricense, y creo que debe ser consensuado de la mejor manera para que vaya en beneficio de la mayoría de los costarricenses. Tal vez sí, doña Yorleni, hacemos una explicación. Decía don Eduardo que la canasta básica es un grano de arena en todo lo que se tiene que recaudar para hacerle frente a este déficit fiscal. Entonces, ¿es la contención del gasto lo que daría más recursos para hacerle frente a ese déficit? Son las dos cosas, es contención del gasto, y en esto yo sí coincido con los compañeros. Aquí el gobierno tiene que dar muestras contundentes de que efectivamente va a hacer reducciones de gasto significativas. El gobierno nos ha dicho que ya no hay de dónde sacar más disminuciones de gasto. Nosotros creemos que todavía hay partidas en las cuales el gobierno podría hacer el ejercicio de analizarlas y de disminuir gastos, ¿verdad? Ahora, dentro de estos gastos, definitivamente el tema de los salarios, con todos sus pluses, son el componente más alto de toda esa línea.
contable que existe, entonces ahí hay que revisar. Y hay un momento en donde también se llega a la inflexión porque usted no puede dejar de pagarle a la gente, ¿verdad? Hay que ver qué son los componentes que están ahí, más allá de lo que la ministra ha dicho que se va a hacer. Pero también está la parte de los ingresos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas exoneraciones, ¿verdad? Esas exoneraciones significa que hay un sector o un grupo de sectores que están siendo beneficiados de todos los servicios que este país genera sin a cero costo porque no están pagando los impuestos debidos. Entonces, ahí hay una revisión importante y nosotros somos uno de los países que tiene más exoneraciones en Latinoamérica, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, eso está documentado. Entonces, ahí hay un ejercicio importante para ver si efectivamente todavía es pertinente sostener ese tipo de exoneraciones. Ahí hay un amplio espacio para poder generar impuestos, ¿verdad? Y hay otras actividades que, bueno, porque son sectores más con mayores capacidades que podrían aportar más de lo que ya están aportando. Por ejemplo, yo voté en positivo una moción que presentó el compañero Villalta con respecto a ponerle un impuesto a todas las transacciones que se realicen en los mercados regulados, Bolsa Nacional de Valores. A mí me parece que eso es un impuesto completamente pertinente, ¿verdad? Porque los que van a bolsa no es la señora de la pulpería de Barrio Limoncito, ella no es la que va a la bolsa, ¿verdad? A la bolsa son las grandes empresas, esas grandes empresas que tienen grandes contribuciones y entonces deberían de pagar un porcentaje adicional. Entonces son los dos componentes, es también generar impuestos vía estos aspectos que he mencionado, pero también reducción de gasto. Don Walter, este punto de los impuestos a la bolsa fue cuestionado porque el gobierno no había presentado o lo seguía exonerando. La posición del Partido de Integración Nacional con esta moción que se presentó y se aprobó el día de ayer. Bueno, en primer lugar, Eduardo ha dicho que hay una comisión en la que estamos trabajando, en la que se está gastando millones de colones de todos los costarricenses, que no tiene ningún sentido, o sea, que va a haber otro texto, lo cual lo dije yo en el plenario a la presidenta. Entonces, el costarricense tiene que saber que se está gastando dinero en la Asamblea en algo que no va a servir. Y segundo, se estarán preguntando, un paquete de impuestos en medio de pensiones de lujo que no se tocan en este país, un paquete de impuestos, no importa si es a la bolsa o a lo que sea, en medio de los desfalcos que hoy se anuncia la inversión del MOP en una serie de proyectos de miles de millones. No, costarricenses, el tema es que antes de hablar de impuestos, hablemos de reactivación económica. Ese es el tema fundamental de la evasión aduanera. ¿Para qué ahorita hablamos de proyectos donde generan unas pequeñas cantidades de corrupción en este país? Todos los actos de corrupción, 3.5 del Producto Interno Bruto, y este paquete de impuestos no llega al 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros estamos apoyando algunas mociones. Las mociones mías no se van a ver, se van simplemente a votar, no se van a leer. Mociones importantes, bien consensuadas, de concepto de fondo. Entonces, aquí decían algunas mociones que se vieron y se leyeron porque era el primer día. Pero en el procedimiento que se sigue hay un corte, un aguillotamiento. Se viola la Constitución porque no se discuten todas las mociones. Entonces hay que ser transparente. Estamos discutiendo un plan fiscal que básicamente lo que tenemos que entrarles al tema de fondo. Si un paciente tiene presión alta, y digo que solamente es porque está tenso y no porque tiene un factor de colesterol alto, por ejemplo, estamos a medias. Hay una serie de factores que llevan al déficit fiscal y nosotros como partido en defensa del pueblo los vamos a mencionar. Vamos a ver, yo quisiera hacer dos acotaciones importantes con respecto a lo que dice el compañero Muñoz. Bueno, la primera es que hay un procedimiento, que no es el perfecto ni el que más nos gusta, es un procedimiento y el procedimiento dice que hay que escuchar las mociones y hay que votarlas, aun cuando las mociones no le agreguen absolutamente nada a lo que estamos haciendo. Pero ese procedimiento, lo peor que podría pasar es brincarnos el procedimiento y que entonces se vaya a la sala y se caiga todo lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Eso sí sería perjudicial para Costa Rica. Entonces hay que seguir con el procedimiento aun cuando no estemos satisfechos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un tema de conexidad, ¿verdad? Yo coincido completamente con usted en que Costa Rica tiene que hacer un esfuerzo en términos de las aduanas, en términos de la evasión, en términos de la elusión fiscal, ¿verdad? En eso completamente matriculada, nadie tiene que convencerme, pero la pregunta es, ¿se requieren proyectos de ley
para hacer las mejoras en esas áreas. Y a mí me parece que no. O sea, la ministra, el Ministerio de Hacienda, en 15, 22 días ha dado muestra de que en Costa Rica efectivamente se podían hacer esfuerzos importantes para controlar el contrabando, ¿verdad? En poquitos días, vean ustedes las cosas que ya Hacienda ha hecho. Entonces uno dice, esto es un asunto de voluntad, esto es un asunto de querer hacer las cosas, no es un asunto de tener un proyecto de ley. Y meter ese tipo de temas, entonces, dentro de un proyecto, eso lo que podría generarnos son problemas de conexidad, porque esto es un proyecto de reforma fiscal, no es un proyecto de educación dual o no es un proyecto de mejora en la recaudación aduanera como tal, ¿verdad? Es un proyecto de reforma fiscal. Y ahí lo que son los temas centrales son ingresos y gastos. Para ver el tema de reforma de aduanas, por ejemplo, me parece que podría pensarse en un proyecto particular si es que se requiere, pero previo a eso hacer el ejercicio para ver qué es lo que requiere Hacienda para que mejore entonces esa recaudación en contrabandos, en todo este tipo de cosas. Sí. Perfecto, vamos muy rápido. No, y para complementar lo que dice la diputada Yorleni, efectivamente yo coincido con esa posición y creo que el gobierno ha hecho muestras de querer combatir el contrabando. Se anunciaron 10 medidas que tomó la ministra y tomó Hacienda para combatir el contrabando, y me parece que desde ese punto de vista el gobierno está dando una buena señal de que efectivamente quieren caminar por esa ruta, de manera que nosotros coincidimos en esa posición. Da para mucho el tema y se nos hace corto el tiempo. Vamos a volver con mi compañera Jennifer Vega, allá en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Hacemos una nueva pausa comercial, ya volvemos.